Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Opositando con Éxito, el video podcast para opositores de administraciondejusticia.com. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Esquivano, que es alumna nuestra de gestión procesal y fue una de las afortunadas aprobadas en la última convocatoria. Bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast para que nos cuentes un poquito cuál ha sido tu experiencia como opositora y tus planes de futuro. Nada, gracias a vosotros por haberme invitado, que es un gusto estar aquí. Genial. Bueno, pues vamos a empezar. Cuéntanos un poco quién es Cristina y cómo acabó en el mundo opositor. Bueno, pues yo me saqué la carrera de AD y Derecho y estuve en 2 despachos y en el último despacho donde estaba, la verdad es que a mí me gusta muchísimo el derecho, pero era mucho estrés. Pues el ritmo de trabajo era muy alto. Luego, por ejemplo, a lo mejor llegaba un vencimiento un lunes y el viernes no estaba, entonces pues vamos a tener que estar el fin de semana trabajando. Entonces para mí me gusta mucho lo que hago, pero es que yo no quiero vivir esclava del trabajo. Y luego también pues la remuneración a veces no era muy estable porque podía depender de incentivos, entonces me agobiaba un poco como el futuro de tener una estabilidad laboral y luego el tener tiempo en sí, porque yo veía a mis compañeros que a lo mejor tenían, 5 años más que yo y los más mayores, y era como ver mi futuro próximo y mi futuro lejano y no me gusta. No quiero eso. Entonces justo también empezó lo del COVID, sí. Y yo donde estaba trabajando me ofrecieron ya como quedarme con un contrato. Y no quería eso, pero es que no sabía qué hacer, entonces nunca me había planteado opositar, pero me puse a investigar y vi la oposición de gestión y me pareció como que por lo que se hacía y todo que me podía gustar y donde estaba trabajando pues les dije que no iba a tal y se lo dije a mi familia. Y la verdad es que se sorprendieron un poco, porque era como, ya vas a tener un trabajo. Por ejemplo, mi hermana pequeña ya se había ido de casa, entonces era como, y ahora te vas a poner a opositar, pero yo ya tenía 27 años. Es verdad que me encanta que digas eso, porque muchas de las personas que acaban derecho, como que su última meta es trabajar en un despacho muy grande y llegar a voy a ser socio tal, y te das cuenta que al final vas a trabajar en un sitio muchísimo tiempo, con muchísimo estrés, con un salario que tampoco es que digas tú es súper, y con unos niveles de estrés que dices, que ni siquiera sé si quiero subir porque el nivel de estrés acorde a lo que voy a ganar tampoco es que sea una locura. Sí, de qué te sirve a lo mejor que luego tengas un buen sueldo pero no tienes tiempo para disfrutarlo. Claro. Porque yo hubo un año que hasta teníamos que presentar una demanda en septiembre, entonces en agosto teníamos vacaciones. En agosto pues cada uno estaba en su casa o en donde estabas de vacaciones, pero teletrabajando, y yo digo, es que yo no quiero esta vida, a mí el tiempo me parece súper importante de disfrutarlo, de tener tiempo libre, entonces pues dije, voy a opositar también, como estamos todavía con lo del COVID, que estamos mucho en casa tal, y dije, lo voy a intentar. Es que en general yo creo que sí, que los despachos de abogados, ya sean pequeños o sean firmas más grandes, realmente tienen un ambiente laboral bastante tóxico. Sí. La verdad, trabajan muchísimas horas, hay muchísimo estrés. Y incluso, que yo también he trabajado en despachos de abogados. Yo recuerdo la anécdota del socio de mi bufete cuando se pasaba por allí a las 7:30 de la tarde, que era la hora en la que legalmente teníamos que salir. Ya, sí. Legalmente. Claro, legalmente, entre comillas. Pues a las 8 menos cuarto, cosas así, se paseaba por ahí y le daba una palmadita en la espalda al que estaba allí y le decía, este es el núcleo duro de mi despacho. Sí, y dices tú, pero quiero formar parte de este núcleo duro. Sí. Claro, que hay un momento que dices, me gusta mi trabajo, pero no quiero ser un esclavo de mi trabajo, porque si no al final Exacto. no, y yo todavía no tengo hijos, no tienes tal, pero luego si tengo una familia, ¿cuándo estoy con ellos? ¿Cuándo no tenías tiempo libre? Y dices, sí, no ves tampoco, no ves el momento en el que eso cambie, dices, claro. ¿Cuántos años voy a estar en esta situación? Claro, porque veían yo veía a las personas que eran más mayores que yo y estaban igual, porque ahí es verdad que la gente, por lo menos donde yo he estado, aunque sean un socio importante tal, todos curran un montón.
Me dice, joder, te ibas a lo mejor 8:30, 9 de la noche y seguían ahí, o te mandaban un email a las 3 de la mañana. También tú ya estás como con la tensión todo el día, te levantas por la mañana y ves ya el correo y dices, joder. Sí. Y Pero yo creo que lo peor de todo es que lo que tú comentabas es que sabes que si vas a subir, yo creo que va a ser mucho peor. Claro. Es que lo que te llega ahora va a ser más responsabilidad. Claro, exactamente, sí, porque yo todavía pues estabas como asistiendo a abogados, entonces dentro de todo no tenías, pero luego, claro, más y dices, joder, que no sé, es un precio alto. Hay gente que a lo mejor le gusta, pues yo tenía uno de los abogados que el chico me enseñó muchísimo, pero a él le encantaba. O sea, digo, bueno, también pues son lo que te guste, pero no sé. Sí, claro, ahí hay un poco de vocación. Claro, también, sí, que porque es lo que te anima a seguir. Claro, él le gustaba mucho, además te lo transmitía, porque había veces que era como, joder, nos tenemos que quedar tal, pero como era tan apasionado, pero dices, joder. Es verdad, pero aunque tengas tanta pasión, ¿no? Hay un momento que tanto tiempo de tu vida, nos puede gustar algo mucho, pero al final lo acabo como haciendo algo feo porque tanto tiempo algo, ¿no? Es como que, claro. Oye, me encanta jugar al pádel, pero si juego 12 horas al día al pádel, digo, al final lo acabo aborreciendo. Sí, un poco de equilibrio. Que te gustan cosas, pero que haya equilibrio en todo. Pues yo me acuerdo que en esa época llegaba a casa y estaba exhausta, o sea, de que dice, joder, madre mía. No tienes vida para nada más. Claro, sí, pues llegabas y dices, necesito dormir. O sea, no, a veces yo me acuerdo que llegaba y digo, es que no podía ni hablar. O sea, digo, que nadie me hable. O sea, Entonces, ¿tomaste la decisión cuando te ponen enfrente, oye, la posibilidad de continuar con ellos y hacer contrato? Dices, mira, pues prefiero declinar la oferta y ponerme a opositar, ¿no? Sí, no lo había pensado hasta ese momento, porque yo creo que también teniendo la cabeza que no parabas, y en ese momento dije, es que yo no quiero tener eso. Y bueno, yo cuando lo decidí se lo dije a mis padres, y además que en ese momento estaba tan agobiada que le dije, es que yo no quiero trabajar nunca más en un despacho. Me da igual hacer lo que sea, pero no quiero tal. Y fue como... Y bueno, yo la suerte es que mis padres me apoyaron un montón y de hecho me dijeron, mira hija, nosotros ahora, pues también se ha ido mi hermana de casa y dice, nosotros ahora podemos mantenerte y apoyarte con la posición. Si hay un momento en el que, porque no sabes cuánto dura una posición, no podemos, o por cuestiones económicas o tal, pues habrá que ver. Y dice, pero ahora mismo nosotros te apoyamos y si tú quieres eso, pues a por ello. Qué apoyo más importante, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, porque joder, yo tenía 27 años que a lo mejor pues puedes decir, bueno, pues... Pero ya no solo económico, sino de decir, bueno, pues yo ya sé que estoy con ellos en esto. Sí, me apoyaron un montón y bueno, en estos 3 años me han apoyado muchísimo porque primero me han aguantado porque cuando también un opositor es una persona muy difícil de soportar y me han apoyado un montón y han estado ahí conmigo, incondicionales. Sí, al final yo creo que se habla mucho también del apoyo económico, pero el apoyo moral es sí. Porque además siempre los padres son como más, intentas agradarlo, intentas que... Sí. Y tener ese apoyo moral de decir, oye, te apoyamos. Sí, que crean, porque claro, luego también pueden pensar, porque a mí sí al principio me dijo mi padre, joder, pero aquí te van a ofrecer ya un puesto fijo, pero yo le dije que no y ellos creyeron y la verdad es que, joder, y en todo momento además han estado, ahora que todavía no salía la nota de, joder, que si no me sale y no era como de, bueno, si no te sale a ver si miras otra cosa, no, al revés, ellos me decían, bueno, pues se sigue y la verdad es que me han apoyado y mi hermana también, mi hermana no está en casa, pero la verdad es que todos han estado ahí conmigo, que eso se agradece. Sí. ¿Y amigos y familia extendida y eso también te apoyaron o hubo alguna mirada así incrédula de decir qué haces metiéndote en eso? Siempre sale alguien, ¿no? Sí, pues de un poco... parte de mi familia sí me ha ayudado porque tengo una tía que opositó para profesora, entonces también de decir, joder, pues sí, en general me han apoyado. Luego con los amigos ha sido más difícil porque, claro, cuando empiezas a opositar no tienes tiempo. Claro. Entonces eso también ha sido... Claro, a lo mejor al principio no hay quejas, pero luego claro, ya es que nunca cuando puedes... es un año de rechazo, de quedadas y cosas claro, que es muy complicado de viajes y todo, y eso sí ha sido... A mí me da un poco pena, pero bueno, luego también te has dado cuenta de quiénes han seguido siendo tus amigos, aunque a lo mejor pasaba un mes entero y no podías coincidir con ellos, pero en general a todo el mundo de mi alrededor que les dije que iba a opositar me
todos me apoyaron bastante. Nadie me dijo nada negativo. Sí. A veces incluso la gente que te quiere apoyar dice cosas un poco sin querer, a lo mejor, porque es verdad que también hay que entender ese tipo de personas que tampoco saben lo que has vivido tú, tampoco sabes, no has estado al día a día en el despacho trabajando. Oye, mira, ¿por qué vas a dejar de trabajar allí? Oye, porque tú no sabes lo que está allí tantas horas trabajando. Claro, eso también hay que entenderlo, que todo el mundo conoce exactamente tu circunstancia. Claro, sí, que a lo mejor lo de la oposición, como es algo que no está tan... que lo ves ahí en el aire, que es muy difícil, que no sé, te quedas ahí un poco, pero la verdad es que todo el mundo me apoyó y luego luego los amigos que han estado así, han seguido, así que bueno. Genial. Y entonces, cuando decidiste optar por la oposición de gestión procesal, ¿por algún motivo en concreto? Pues bueno, yo quería buscar una posición que no tuviese examen oral, porque eso me daba mucho miedo, de gente que conozco que ha opositado y que gente o sea, muy estudiosa, muy aplicada, y que a lo mejor en el oral pues se han quedado en blanco. Y a mí me daba mucha cosa, porque yo en la carrera siempre me he puesto muy nerviosa con cualquier examen, aunque fuese un parcial que dices, joder, es que de verdad... Y un agobio, además de que te notas el corazón, que no puedes desayunar, y ojo, es que como tenga que hablar delante... Y eso me agobiaba, y empecé a mirar y una amiga, que al final ella luego no opositó, pero me dijo, joder, pues yo vi de gestión procesal, échale un ojo, porque tiene buena pinta. Y lo miré y la verdad es que me llamó la atención pues lo que se hace en ese puesto, y dije, bueno, mira, voy a intentar. Sí, la verdad es que sí, porque ya luego si subes otro escalafón como letrado de la Administración de Justicia ya es otro temario completamente diferente, las pruebas son más difíciles y claro, incluyen pruebas orales, o sea que... Claro, siempre... sí, de hecho una chica que estaba en el despacho había estado opositando para el letrado y dijo que era duro, entonces digo, joder, no sé, nunca he opositado, digo, prefiero empezar... No coger algo que sea muy, sobre todo, pues a lo mejor si hubiese empezado antes, años antes, pero digo, bueno, algo un poco más, pues tampoco nunca había hecho una oposición, entonces no sabía... Sí, es buena lección, porque al final tienes que saber que si vas con letrado, vas con plazos más grandes, tienes esta incertidumbre y a lo mejor, oye, mira, voy por gestión, aseguro gestión, claro. Y en el futuro puedo optar a... Sí, que luego si no ya... Aunque gestión está bastante bien, yo creo que esa meta que has conseguido. Sí, es que yo vi lo de gestión y como gestión era con título universitario, digo, bueno, pues... y luego vosotros como ofrecíais los 3 cursos, pues bueno, dije, bueno, voy a coger gestión. Además pensé, a lo mejor en gestión se presenta menos gente porque con lo del título... Claro, cuanto más bajo, pues siempre más gente se puede presentar. Sí, siempre que vayas subiendo de escalafón tienes más requisitos y hay menos gente que se presenta al cuerpo. Claro, entonces dije, bueno... Claro, pero sí es verdad que mucha gente, claro, por eso nosotros ofrecemos la preparación conjunta de gestión procesal con auxilio y tramitación, porque hasta ahora se ha podido hacer los exámenes, los 3 exámenes en la misma convocatoria. Pero tú realmente decidiste, digo, me voy a gestión y lo ha puesto todo ahí, ¿verdad? Sí, es que además eso, como nunca había opositado, también me dio cosa... No sabía si abarcaba los 3, si me iba a ir bien o no, y digo, bueno, voy a intentar con gestión, como tenían los temarios de los otros 2, digo, bueno, voy a ver. Y como cuando me presenté solo di solicitud, pues como salieron encima 3 convocatorias, digo, bueno, cojo a una porque si no me iba a salir un dineral, y no lo cogí. Pero yo, por ejemplo, sí, cuando hice el examen había mucha gente que se presentaba a todos los cuerpos, porque al final como el temario es... Sí, es muy complementario, al final podías intentar tener más posibilidades. Hombre, a lo mejor la única diferencia es que eso, que tú al opositar solo a gestión procesal te olvidas de toda la parte de ofimática y de Word, que los de tramitación sí que se tienen que preparar. Claro, sí, me enfoqué solo en lo de gestión, entonces claro, te quita, no te tienes que centrar en lo demás. Vale, y entonces cuando te pusiste delante del temario por primera vez, ¿qué es lo que pensaste? Dijiste, se sentirán estos temas, ya sí. A ver cuánto tiempo voy a tardar en hacer esto. Sí, la verdad es que al principio, los primeros meses me agobié bastante porque, claro, yo hice el examen, el de abogacía, pero bueno, no era eso, entonces digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Porque además los primeros 16 temas que son como cultura general y al principio me agobié un poco porque lo vi un poco inabarcable.
digo, joder, ¿cómo voy a hacer? Digo, ¿qué he hecho? ¿Qué hago? Pero luego la verdad es que dije, bueno, esta es una carrera de fondo y vamos a ir poco a poco y la verdad es que bien, o sea, fui viéndome los temas, subrayando, haciendo los esquemas y bueno, ya cuando menos me di cuenta llegué al final y dije, joder, bueno, por lo menos ya lo he visto todo. O sea, ahora que no me acuerdo de nada de lo anterior, pero vas viendo. Y los primeros temas me agobiaron un poco porque como eran que los municipios, que la Unión Europea, digo, madre mía, digo, pero... Porque tengo que saber de la Unión Europea. Sí, o sea, del municipio de 5.000 habitantes, que qué servicios da, y digo, pero ¿qué es esto? Digo, era un poco... Pero bueno, luego pues ya vas haciendo los repasos y todo eso y la verdad es que pues eso, que yo sí pienso eso, que es como una carrera de fondo porque yo a lo mejor de un mes a otro no ves un avance, pero luego a lo mejor te ves desde hace 4 meses y dices, joder, claro. Pues mira, esto lo... Es verdad que no estamos acostumbrados, si es la primera vez que te presentan una posición, a lo mejor en la carrera o estudiando era como son metas mucho más cortas de claro. tiempo. Entonces tú dices, bueno, tengo el examen dentro de un mes y venga, vale, tengo que estudiarme esto, son no sé cuántas plantillas, me las estudio, pero pensar en una posición es un a largo plazo, entonces agobio porque dices, nunca he hecho algo así. Claro, sí, de cabeza, pensar en tener como todo el temario dominado y dices, pues que es mucho, mucho. Sí. ¿Y en qué sentido crees que el haber estado en academia te ha beneficiado o te ha ayudado? Bueno, a mí me ayuda un montón. Primero porque como es derecho, que son leyes, eso está cambiando todo el rato. Si no estás en una academia, yo me acuerdo que cada vez que me repasaba un tema me metía en el temario que teníais y miraba porque venía en la parte de abajo las actualizaciones de cada tema y dices, porque claro, eso cambia constantemente, entonces tenerlo actualizado. A mí me ha ayudado porque no solo con el contenido, sino pues luego tenías los test, porque a lo mejor hay un tema que tú piensas que lo tienes bien dominado y luego haces el test y dices, joder, o los casos prácticos. A mí eso me ayuda mucho y luego al final que a lo mejor luego cuando ya te has visto todo tienes más autonomía, pero al principio pues que tienes dudas con un tema, con tal, y pues tener al final la asistencia de un tutor que le escribes, te ayuda. A mí, por ejemplo, con lo de la Unión Europea me costaba mucho unos porcentajes que había y era como, joder, es que madre mía, soy una negada, o sea, pero no, y las preguntas las fallaba siempre y me acuerdo que se lo pregunté al tutor y me mandó un documento que estaba como más explicándolo más concretamente, más fácil que como venía en la ley. No era la única, de ese sí, tema. Sí, es que eso era, digo, joder, que justo entra esa pregunta y no la... Y mucha, pues eso, el tema también de los casos prácticos, porque igual piensas que un tema, un proceso lo tienes dominado y luego viene un caso práctico y dices, madre mía, pero esto como... Entonces eso ayuda mucho y al final eso, que al final, aunque lo haces a distancia, te sientes acompañado. Y el tema de la planificación, eso, como comentas que realmente cuando te enfrentas a 68 temas lo ves tan inabarcable, ¿cómo te organizaste, cómo planificaste el estudio con ayuda de la tutora de planificación y eso? Pues bueno, nos dabais había un documento como de PDF que te podías hacer tu plan como un modelo. Entonces yo como no he estado trabajando estos años, pues yo me ponía un horario como si fuese un trabajo. Sí. Entonces me ponía pues por las mañanas de 9 a 2 y luego por de 4 a 7 o a 8. Y sobre todo un horario cerrado para que no estés ahí que dices, bueno, paro, no paro. Claro. Y me intentaba hacer una planificación mensual de decir, bueno, este mes los objetivos que quiero tener es que quiero repasarme estos temas, quiero hacer estos casos prácticos, estos test y luego a nivel también semanal. Y bueno, eso también era un poco prueba y error porque al principio te pones ahí una planificación y madre mía, al principio no tienes ni idea. Sí, te crees ahí que dices, o sea, era como, dice, pues a ver, me voy a hacer tal y luego llegaba a final de mes y dices, madre mía, no he hecho la mitad. Y bueno, poco a poco te lo vas haciendo como más realista. Sí. Eso lo vas aprendiendo porque claro, también... Es normal, bueno, forma parte del proceso de aprendizaje del opositor, ¿no? Sí, que luego al final pues a lo mejor hay una semana que estás más descansado, que tienes una semana mejor y dices, pues esta semana voy mejor. Entonces, bueno, un poco más realista que lo puedas abarcar.
¿Y utilizaste alguna técnica de estudio a la hora de estudiar? ¿Te servían las reglas mnemotécnicas o investigaste algún tipo de técnica de estudio? Pues yo sobre todo los temas que llevaba peor intentaba hacer los repasos en menos tiempo, porque yo a veces hasta que yo sobre todo me centraba en los temas que entraban en el último ejercicio, porque los otros como eran test pues no me los estudiaba de la misma forma. A lo mejor los primeros temas me los hacía muy esquemáticos, porque como esos no iba a haber una pregunta para desarrollar ni un caso práctico, pues un poco más porque eran preguntas muy concretas en el test. Y en los otros lo que intentaba hacer era un poco pues ir como arrastrando los temas. Digo, bueno, me estudio este tema y intento la próxima semana pues repasarme. Lo que pasa que bueno, era un poco difícil porque son muchos temas. Entonces intentaba coger, por ejemplo, cuando se acercaba la fecha del examen, los que llevaba peor, pues intentaba hacer repasos más intensivos. O también me apuntaba, pues me estudiaba un tema, la ejecución de itinerario, y digo, ojo, estas son las partes que más me cuestan, pues me las apuntaba en un post-it arriba del tema y digo, bueno, esto me lo intento repasar. Sí, al final, bueno, la dicotomía está entre el sistema de vueltas o de arrastre, Sí. que los expertos no se ponen de acuerdo, pero que al final depende de cada uno, de Sí. lo que te venga mejor. Claro. Bueno, lo que tú dices en realidad, tú has aplicado un sistema de vueltas, pero con arrastre en determinados momentos. Sí, ¿no? sobre todo cuando se iba, como la fecha del examen pues tardó, porque salió la convocatoria en diciembre y el examen fue en mayo, entonces ahí sí me hice una planificación que digo, a ver, en 5 meses, y me intentaba coger por lo que tenía peor e intentar hacerle más repasos. A ver, es muy complicado porque te agobias mucho y quieres tenerlo todo muy dominado y Claro. es muy difícil. Entonces, bueno, intentar pues eso, repasar. A mí lo que me ayudaba era eso, muchos repasos y... ¿Eres de las que estudia únicamente leyendo el temario y subrayando y haciendo test? ¿O yo qué sé, te funciona, por ejemplo, repasar las lecciones en audio? ¿O te ayuda, por ejemplo, contarle el tema a alguien o decirlo en voz alta? En audio lo intenté, pero yo como que solo escucharme... Estoy mirando otra cosa y me distraigo, porque me lo ponía alguna vez en el coche cuando iba en coche, pero me he dado cuenta que a los Se te 2 iba la minutos cabeza, digo ¿no? no... Pero sí, a mí me ayuda mucho decirlo en voz alta y repetirlo, y digo, además yo durante la oposición, pues para tener algún dinerillo estaba cuidando perros. Entonces pues los perrillos, pues cuando menos traía gente que se iba de vacaciones y el perrillo pues al final estaba todo el día ahí pegado a mí, entonces yo le contaba al perro. Me miraban como... Yo creo que hay más de un perro que se podría sacar una oposición. Sí, ¿no? Mi madre me lo ha dicho, alguno que han traído varias veces y dice, este se sabe la Constitución, ¿sabes? Pues me miraban así como diciendo, bueno, si luego damos un paseo... Y sí, a mí decirlo en alto me daba como seguridad, y luego me hacía mucho esquema Sí. para, pues bueno, tenerlo un poco. Y a veces hasta que también estás cansado y a lo mejor mientras lo estás repasando pues te vas poniendo ahí en una hoja. Genial. Bueno, y hablemos un poquito también del ocio, que también es Sí. importante, ¿no? Que Sí. los opositores, ¿confirmamos que los opositores dedican tiempo al ocio? Sí, Vale. que si no te da... Vale, pero eso, ¿cómo hacías para compaginarlo? ¿Te reservabas determinados momentos al día o a la semana? Sí, yo me reservaba el día... A mí me gusta mucho la natación en aguas abiertas, entonces aprovechaba... Tengo un polideportivo ahí al lado que está abierto hasta las 11 de la noche, entonces yo acababa a las 7, 8 y me iba a entrenar. Entonces había días que iba al gimnasio o a la piscina, y encima ahí estamos un grupillo de amigos, entonces está muy bien porque también pues eso, entrenaba y socializas, tal, no sé qué, que también ves a gente. Sí. Y sí, acababa y en ese momento digo, bueno, a las 8 así ya cierro, y ya, además me lo dejaba para el final del día porque era como, bueno, ya que se acaben las obligaciones, tener un rato de disfrutar, no que acabes y de ceno y me voy a dormir o algo. Sí. Y luego el fin de semana, bueno, cuando ya se acercaba la época del examen, pues los sábados a lo mejor sí estaba todo el día, pero los domingos he intentado descansar siempre. Sí, es importante. Porque, bueno, sí, he intentado descansar, que luego, a ver, es difícil, porque cuando descansas te sientes mal.
O sea, Sí. te sientes culpable y estás pensando ¿por qué estoy descansando? Sí. Pero piensas tengo que descansar porque Claro. si no me voy a saturar, entonces... Sí, es muy importante. Vamos, y de hecho, lo que comentas de que le dedicabas tiempo a la natación, es que eso es matar dos pájaros en uno, porque es socializar por un lado también, tener tu rato de Claro. ocio, Descansar pero el y hacer ejercicio deporte. tiene unos beneficios Sí. tremendos Claro. a la Sí. hora de asimilar lo estudiado. Sí. Pero que eso, que a lo mejor, vamos, a ti porque te gusta natación, pero que incluso si es irte media hora a andar, también Claro. una media hora de andar te ayuda a asimilar y a retener todo lo que hayas estudiado sentado en la silla. Sí, y además que es que te despejas de salir y además que yo por lo menos con el deporte es que también como que sueltas los nervios Sí. de forma física, pero te evades o estás pensando, o cuando teníamos una clase que estás haciendo gimnasia que tienes que contar repeticiones, pues por lo menos en ese rato no piensas, porque yo nadando pensaba en los temas. O sea, yo que no quería, pero como está mucho rato encima que cuando estás nadando no hablas con los compañeros y estaba pensando, oye, a ver este artículo, pero se suelta mucho cortisol. sí, liberan mucho. O sea, yo salía muchas veces, lo pensaba y digo, cuando entro a polideportivo soy una persona y cuando salgo es como, ay, sales ya relajada, además ya Sí. era por la noche, pues te ibas a cenar y a descansar. Pero sí he intentado tenerlo eso separado y que sea, o sea, dices, llega la hora y dices, y tener tu descanso, porque si no al final explotas. Ese tipo de cosas a la gente a lo mejor le parece muy importante, pero puede marcar la diferencia entre que consigas tu objetivo de sacar la plaza o no. Porque Claro. todos los días eres capaz de salir, desahogarte, de estar tanto tiempo sentado, hablar con gente, y es la diferencia. Porque siempre hablamos que tal vez se le da más importancia a que, oye, no, es que este chaval es súper bueno, tiene una memoria increíble. No, lo que importa es que es un trayecto muy largo y ese tipo de cositas te van a ayudar Claro. poco a poco a conseguir la meta. Sí. Sí, que hay que descansar, porque Hay que descansar. encima que estás todo el rato estudiando y memorizando. Yo alguna vez, pues, que también a veces te agobias y dices, Claro. no, pues el domingo por la mañana me pongo a estudiar otro rato, pues estoy agobiada. Y luego te das cuenta que llega el lunes y el lunes estás cansado. Sí. Y dices, pues si es que ya no. Y luego en una semana que no rindes nada, Claro. te agobias porque dices, joder, estoy cansado. Encima llevo media hora mirando un artículo y Sí. no me entero. No hago nada. Y a veces descansar y luego, o sea, yo sí intentaba tener los horarios y todo, pero también si hay un día que porque yo pienso que mientras estás opositando está pasando tu vida y pasan cosas buenas, cosas malas, Claro. y si hay algún día que tienes un día malo que tal, y también darte tú el permiso de decir, mira, pues hoy voy a acabar un poco antes, voy a descansar y un poco... ¿Tuviste algún momento así, alguna etapa que dijeras tú, madre mía, estoy a un pasito de dejarlo? Pues de dejarlo así, no, pues soy muy cabezota, pero Sí. por ejemplo el verano era muy duro, porque el verano, claro, todo el mundo... De viaje. o sea, ya de por sí los puentes y todo eso es horrible. O sea, yo cuando llegaba a un puente digo, es que no quiero que sea puente. Digo, no quiero que haya vacaciones porque ves que todo el mundo se va, todo el mundo tal, y dices, si yo estoy aquí, solo ibas a la biblioteca y no había nadie, estamos los cuatro que opositamos y dices, qué triste. y el verano, sobre todo agosto, que no hay nadie, pues joder, hacía muchísimo calor y yo muchas veces, pues mi familia se iba de vacaciones. Y claro, te quedabas ahí solo y a veces dices, ojo, ha pasado todo el día. Y dices, claro, tus amigos, todo el mundo está por ahí y dices, no habla con nadie. Y de la biblioteca encima donde yo iba, pues la cerraban y dicen, ni siquiera saludo a los de la biblioteca o a los otros que están opositando. Digo, es que no he hablado con el calor que hacía, como pasaría a pasear y era como más duro Más que yo pensaba, ay, que llegue septiembre. Sí. Pero costaba un poco, pero bueno, también pues al final... Sí, tienes que Sí, poner esas cosas y seguir Claro, adelante. sí. Sí, bueno, pero vamos, se ve que ha sido una estudiante aplicada y que, bueno, que aunque Que tengas eso tus fue. momentos altibajos Sí. y demás, pero bueno, lo has podido sobrellevar. Y bueno, y cuando a medida que se acercaba la fecha del examen, empezaste a notar más nervios, cambiaste tu planificación para ajustarte. Sí, yo lo que hice es que como salió la convocatoria en diciembre y más o menos a mí me dijisteis que eran 4 meses y bueno, fue el 23 de mayo. Entonces yo lo que hice es que me hice una planificación como hasta una semana antes del examen. Y ya para hacerlo, y sí ahí fue más intensivo de, bueno, pues estoy más tiempo y
y la verdad es que yo creo que me fue bien. También yo creo que no nos damos cuenta, pero como que puedes más de lo que crees cuando te das cuenta que tienes todo, que sabes que va a llegar el examen y dices, es que no tengo tiempo que perder. Yo cuando mejor he estudiado ha sido en esos meses, porque sabes que tienes una fecha final y luego cuando acabas estás agotado. Y de hecho cuando pasaron unas semanas después del examen que me puse a estudiar por la próxima convocatoria, me costó mucho, digo, jo, es que no sé cómo he estudiado, pero ahí estaba como más, y sí, lo intenté. Claro, es que tener el horizonte claro ya ayuda sí, un montón. Sí, porque el no saber, yo al principio cuando empecé a estudiar todavía no había fecha, entonces estás un poco, a ver, por una parte está bien porque cuando empiezas no vas tan agobiado, vas preparando todo, pero cuando tienes una fecha tú no te das cuenta, pero te pones, lo llevas mucho mejor, eres más eficiente porque sabes que no puedes perder el tiempo, te dices... Estamos más acostumbrados a eso, a tener fechas de exámenes claro. Y saber organizarte en función del tiempo. Sí. Sí, total. ¿Y el día del examen, cómo te fue? Pues bien, muy bien. Yo pensaba que iba a estar más... O sea, estuve muy nerviosa las semanas anteriores y luego el día del examen pensé, mira, ya está hecho. Así que no se puede hacer más. Y bueno, el día muchos nervios porque nunca me había presentado a una oposición y llegamos ahí al campus de la universidad y había como 3.000 personas. Además venía la gente, a mí me acompañó mi padre... porque vamos, yo en ese momento es que ni conducir ni nada, o sea, se te olvidaba, estabas nulo para... Pero es que encima el estrés de pensar a ver dónde claro, parco el coche. Claro, ¿no? Sí, de estar pensando en la carretera y todo, pero ahí había gente que venían, bueno, hasta con los perros, venía toda la familia completo. Y bien, pues muchos nervios, pues los nervios de... Joder, yo miraba todo el rato la hoja y digo, bueno, yo estoy aquí, o sea, digo, no sea que no sea si aquí, me he equivocado de aula. Sí, que es en otro sitio, o sea, como que te estás agobiado y luego ya, bueno, pues cuando te sientas, yo cuando ya empecé el examen ya me quedé tranquila, pues digo, mira, es que ya yo lo he hecho lo mejor que he podido. Un problema, ¿no? De que estuvisteis esperando un par de horas. Sí, porque empezaba a las 9, pero como tenía que empezar el examen a la vez en todo España, a nosotros nos sentaron a las 9 y nos dijeron es que hay una sede que no está constituida. Entonces, bueno, esperando, luego había gente, pues también son mesas de universidad, entonces son mesas muy estrechitas, a algunos le coincidía el enchufe del este y no, es que yo no lo quiero hacer porque está el enchufe, les hacían cambiar, bueno, la gente está muy nerviosa y pues eso, y nada, luego ya una vez que empezamos, pues ya dicen, mira, ya hasta aquí hemos llegado. Sí. Y una vez que hiciste el examen, ¿qué hiciste? ¿Te tomaste semanas de descanso total? ¿Planificabas un plan B? Pues yo también iba con la mentalidad pensando en que digo, bueno, si no me sale a la primera no por eso lo voy a dejar. Claro. Digo, a ver, esto es poco a poco y ya esta era la primera vez. Lo que como había otra convocatoria que no se sabía la fecha, yo pensé, bueno, voy a descansar, descansé 3 semanas. Y digo, bueno, me voy a poner otra vez porque como al principio no se sabía la fecha, que a lo mejor podía ser después del verano, pues claro, como esa convocatoria salió en diciembre, digo, bueno, pues me voy a poner... Y luego ya me puse a estudiar otra vez, pero sí, descansé 3 semanas porque también cuando acabas el examen luego has estado por encima de tus límites y cuando acabas estás agotado. Claro. Sí, y además es que, bueno, se ha generado un momento extra de ansiedad en vuestro caso, la verdad, lamentablemente, porque salieron, me parece que fueron los resultados del primer y segundo ejercicio en julio, ¿puede ser? Sí. Julio, agosto, por ahí. Sí. Y después hasta hace poco, hasta el 27 febrero, de febrero. No se han salido los resultados finales de tercera prueba y aprobados de la oposición, entonces... Sí, fue en la espera... Bueno, dijeron que... además dijeron que auxilio, tramitación y gestión que iba a salir a final de julio y dice, bueno, pues ya va a salir en mayo, pensaba, joder, antes del verano, de agosto, que hice descansas y pues de gestión salió solo el primer y segundo ejercicio. Y sí, que no lo esperábamos nadie, claro, como que el primero y segundo y el tercero. Sí, nos quedamos así, yo me acuerdo que os pregunté y me dijisteis, es que no sé, es raro que no hayan salido los 3 a la vez. Y ya encima empezó agosto, que ya habían dicho que iba a ser inhábil, y dice, bueno, digo, bueno, pues yo pensaba, bueno, en septiembre, digo, ¿pero qué hago? Digo, bueno, voy a seguir estudiando, digo, es que no sé, y menos mal, porque llegó septiembre
Y yo todos los días me metía, al final yo también me ponía una hora, digo, a las 2 de la tarde me meto, solo una vez, porque todo el día entrando ahí, digo, se te volvían loco. O sea, estaba descansando y en vez de mirar el móvil, yo era refrescar la página. Y bueno, al final tardaron 9 meses en la otra nota. Entonces. Vamos, tanto que de hecho te inscribiste a la convocatoria 2024 por lo que pudiera pasar. Sí, porque justo vencía el plazo el 29 de febrero y el 27 era... El 27 nos dieron la nota. Entonces, claro, yo ya estaba agobiada porque digo, joder, a ver si me voy a esperar al día 29 y el 29 hay un problema con la inscripción. Que es muy típico, que la página se caiga. Claro, que se cuelga o te da error. Y digo, bueno, pues me voy a apuntar. Y de hecho, el otro examen que también salió en diciembre de 2022, el de concurso oposición, era el 2 de marzo. Yo ya estaba 3 días del otro. Y bueno, ya pues fueron muchos nervios que se juntaron. En esa semana descubriste eso, que estabas aprobada, que no tenías que ir al examen del sábado. Sí. Eran muchas cosas. Y bueno, y cuéntame eso, me has contado antes fuera de cámara la anécdota de cómo estuviste mirando las notas con tus padres y eso. Sí, es que bueno, cuando pues yo me metí, como me metía todos los días, y empecé a refrescar la página y la página estaba que como se colgaba y digo, joder, han salido las notas y claro, está todo el mundo. Y ya cuando ya dio y las vi, bueno, es que en ese momento además hasta me estaba mareando, que digo, me ha de desmayar, que se está viendo la nota. Y encima al principio me asusté porque el PDF era muy pequeño y digo, joder, y bueno, buscando por apellido, además de esto que miras y te pasas tu apellido, o sea, digo, no estoy. Y ya luego cuando lo vi dije, joder, digo, ya, pero claro, son los aprobados, no son las plazas, digo, joder, y ya pues se lo conté a mis padres, digo, joder, que aprobado el último examen. Y claro, como no sabía en qué sitio había quedado, ya pues les dije a mis padres, es que claro, no sé en cuál porque hay que sumar las notas, tal. Y me dicen mis padres, bueno, pues lo intentamos hacer. Y bueno, pues estuvimos ahí 2 horas que uno tenía el primer examen, yo, mi madre el segundo y el tercero. Entonces, claro, y cogíamos del tercero, que son los que han quedado al final, y fulanita, y haciendo las medias. Bueno, 2 horas ahí, pero bueno, y luego además no nos dimos cuenta que han quedado más plazas que aprobados, o sea que todos tenían plaza, pero bueno, es que los nervios no. Y entonces, bueno, todavía está pendiente la elección de destino, pero tú más o menos tienes claro lo que quieres conseguir, ¿no? Sí, todavía no han salido la oferta de destinos, pero a mí sí me gustaría, hay unos juzgados cerca de mi casa y bueno, pues por cercanía y todo eso, porque bueno, Madrid está muy bien, pero luego está todo bastante lejos, pues me gustaría que si hay plaza, pues cogerlo ahí, más o menos tengo la idea. Luego, bueno, depende lo que se haga de destinos y la demanda que tengan, pues a ver qué tal. Bueno, a ver si tienes suerte. De todas maneras, ya sabes que hay que rellenar la lista de eso ya todas. Sí, eso me lo dijiste, que rellenar todas por si acaso. Y sí, total, es un rato, se rellena. Ojalá caiga la primera, pero... pero nunca se sabe. Sí. Vale, ¿y cómo esperas que sean esos primeros días en los que te incorpores a tu plaza? Pues no sé, o sea, a mí o sea, ahora estoy muy a gusto sin hacer nada, pero me apetece mucho empezar. Lo que pasa que, no sé, digo, joder, con todo lo que se estudia en una oposición, pero no sé, luego a lo mejor llegas ahí y dices, ¿y ahora qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tal? Así que, pues bueno, pues con ganas y pues eso, pues tener la suerte que haya gente simpática que te ayude. Claro, que te guíe un poco y a ver qué tal. Sí, al final, bueno, esto es en realidad como cuando entras a trabajar en cualquier empleo, ¿no? Claro. Es una mezcla un poco de tener la suerte de caer en un sitio adecuado con la gente que te soporte y te apoye y te dé una pequeña introducción. Y también otra de decir, bueno, yo ya tengo los conocimientos y ya voy con la seguridad de que yo este trabajo lo sé hacer. Claro. O sea, que seguro que investigando y mirando ciertas cosas al final te apañas. Sí, poner interés y creer un poco que dices, oye, que he estudiado y a por ello. Y así en plan de planes a futuro, ¿te ves, por ejemplo, accediendo a otros puestos mediante promoción interna, estudiando para promocionar? Pues a mí sí me gustaría, porque bueno, ahora también luego cuando está mucho tiempo que dejas de estudiar, después volver a cogerlo, y ahora como tampoco tengo muchas responsabilidades personales, pues sí me gustaría
seguir un poco. También quiero ver cómo es luego el trabajo, qué es lo que porque luego a veces cuando trabajas ves qué cosas te gustan, qué no te gusta, pero sí, a mí sí me gustaría aprovechar ahora, pues a lo mejor luego en unos años pues ya donde estás pues te quedas y tienes ya otras cosas. Sí, bueno, aprovecha, si no tienes cargas familiares... Claro, por eso digo, porque luego luego dicen, luego pues no te vas a poner, si no tienes tiempo pues quieres disfrutar de tu familia, y digo, pues a lo mejor ahora pues es el momento. Aún así creo que la meta que has conseguido es sí. muy buena. Sí, no, yo ahora también quiero descansar un poco porque ha sido mucho... Sí, disfruta de estos meses que te queden hasta que ya tomes posesión. Y bueno, te deseamos muchísima suerte y de todas maneras eso, ya sabes que esta es tu casa y que puedes venir aquí cuando quieras y más adelante, quién sabe, a lo mejor dentro de un año, cosas así, te llamamos otra vez y que nos cuentes cuál es la vida en los juzgados y cómo te recibieron. Pues vamos, yo encantada, así que muchas gracias por haberme invitado. Un placer.